Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y hoy el versículo 50. Ñande Yara, ¿qué le dice? Jesús le contestó, ¿crees porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Mayores cosas podrás ver. Esta es ante la respuesta, ¿verdad? Que Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque ya puede tener profesión de fe, lleva. Porque yo ya te había visto debajo de la higuera. Es un diálogo muy interesante. Nosotros decíamos que de la duda pasamos ahora a la fe. Y bueno, en ese camino de Natanael que pasa de la duda a la fe, ahora nos encontramos con un Jesús que le dice directamente, bueno, ¿crees? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera. Porque debo duda verena, güey. Ahora, te digo una cosa, cosas mayores podrás ver. Es importante. Depende ya de mondilento, pero hay una cosa mucho más interesante e importante. Queridos amigos, aquí nosotros cuando vemos, tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera, verás cosas más grandes que estas. En el contexto bíblico, después de la confesión de la fe de Natanael, Jesús le responde elevando su horizonte espiritual, ¿verdad? La fe inicial de Natanael se basó en un signo, es decir, el conocimiento sobrenatural de Jesús, que le dice que le vio debajo de la higuera. Pero Cristo lo invita a una fe más profunda. Para ya subrayar cosas mayores que esto. Con Aurore y Natanael. Cosas mayores. El cristiano es el que busca y ve cosas mayores, no por cosas superficiales. Milagrito y ya se cañan de nada. El verdadero milagro es la conversión del alma, del corazón, del hombre. La búsqueda de la verdad, la construcción del reino de Dios, de la justicia entre nosotros, ¿verdad? Mira las cosas mayores. La milagrito. Inte ave monguerán debe tener cáncer, monguerán debe tener cáncer, y peñante ya la vemos. Lo verdadero, queridos amigos, y lo más difícil, es verdaderamente, queridos hermanos, la construcción del reino de Dios. Cuando se utiliza el verbo verás, proviene del griego opse, ¿verdad? Opse, este viene de jorao. Jorao, queridos amigos, no significa solo ver físicamente, sino que significa contemplar, remañar profundamente. Es una contemplación, percibir en el interior. Eso quiere decir el verbo jorao, interiormente.
Entonces la raíz hebrea aquí del jorao también es, en el hebreo, es el roé o el ra'a, ¿verdad? Eso es mirar profundamente, una visión espiritual reveladora. Jesús introduce así una pedagogía de la fe, va mucho más allá profundamente, pedagogía de la fe, del signo visible al misterio invisible, de ese signo visible entonces al misterio invisible. Querido amigo, esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros miremos un poco dentro de nuestro contexto bíblico, Jinapé. Pero hagan mañana del contexto histórico, ya en Palestina de este siglo en que estamos viviendo nosotros, el tiempo de Jesús, de los apóstoles, muchos esperaban signos justamente celestiales. Prueba del Mesías, muéstranos un signo, y continuamente Jesús, la promesa de cosas mayores alude a una serie de manifestaciones progresivas. Progresivas. O sea que cómo se construye el reino de Dios. Y ojalá que eso también entre nosotros suceda, ¿verdad? Cómo se va construyendo el reino de Dios. La promesa de cosas mayores está aludiendo a eso. Progreso, queridos amigos. Los milagros, la transfiguración interior de los discípulos y finalmente la cruz y la resurrección. Entonces, milagros, transfiguración interior y luego la cruz y la resurrección, queridos amigos, estos son los elementos esenciales y fundamentales de un verdadero milagro que sucede en la vida del hombre. A pesar de que parece paradójico, porque Kurusurubide, ñandeyeye salvata. Jamás la Kurusurubide quiere decir que con la lucha, el empeño, la renuncia ante ciertas cosas. Entonces, históricamente, Juan escribe a una comunidad que ya ha visto el paso del judaísmo al cristianismo naciente. En forma progresiva. Por tanto, se está subrayando, queridos amigos, que la verdadera visión no son los portentos externos. Como hay mucha gente, ¿verdad?, que espera tanto los portentos externos. Extraordinarias. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. te pido que me acerques a tu Hijo Jesús. Sé mi guía, mi compañía. Móstrame el camino con tu luz. María, mírame, bajo tu amparo me quiero quedar. María,
te pido que me acerques a tu Hijo Jesús. Sé mi guía, mi compañía. Móstrame el camino con tu luz. María, mírame, bajo tu amparo me quiero quedar. María, guíame en cada paso de este peregrinar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. El misterio de la cruz no lo puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. Puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. Y ahora yo me entrego, me entrego a Él. Me entrego, me entrego, me entrego.
quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero de San Juan, o para te imaginas, ya estamos en el versículo 50. Jesús le contestó: ¿crees? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera. Mayores cosas podrás ver. Queridos amigos, esto decíamos que en un cristianismo creciente, primero luego, mayores cosas podrás ver. Significa algo progresivo. Quiere decir que en vez de catú, vejina, ñandego alguna vez ya pura tere. Pero ñande ya haya peña de nieve, voy yo, oveja, ve catú, voy yo, ove. Ve catú, voy yo, ove. Qué interesante es esa expresión. Nosotros muchas veces estamos requete apurados, ¿verdad? Nuestra sociedad, el mundo de hoy, todo mira así, ¿verdad? Con una rápido, pues hay que llegar po, pues ve que llega po, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos que ver, queridos amigos, se subraya que la verdadera visión no son los portentos externos, decíamos nosotros. No son los portentos externos, sino que las cosas que nosotros vivimos, pero de un sentido interior profundo, queridos amigos. Ahí está. Por lo tanto, el encuentro transformador con el Hijo del Hombre. Ahora, este cambio de perspectiva, porque aquí cambia totalmente la perspectiva. Es que nosotros estamos esperando que todo tiene que ser rápido. Incluso los judíos estaban esperando y confiaban en ese Mesías que tenía que hacer todo rápido, ¿entendés? Y con la espada. Y no, que revolución, ya voy para qué. Este cambio de perspectiva rompe el modelo antiguo de Dios que se muestra solo en el poder para revelar a un Dios que se muestra en el amor. Entonces el Dios poder quiere decir el Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que el Dios todopoderoso, hay estilo el Dios griego, el Zeus, como puede tener rayo, a otra forma, allá, un elefante, o elefante y boy, o lo que sea, porque le tira un rayo, convertí. Nada. La Biblia, queridos amigos, el Dios todopoderoso nuestro no es ese poder. Aquí se vive más la misericordia y el amor. Peñan de yara mañana de o pasa de peipo o peñan de bueno, dale será. Alguien de ahí bueno. Dere como te imagina, pero dere ya potaina. Dere ya potan de la recuetaina de la reñe penutare guata. Este contexto cultural antropológico en la mentalidad semita, el ver, verás cosas mayores aún. Está muy ligado también con el entendimiento. De ese quiere decir no conocer. Vos no conocés, no sabés lo que estás haciendo. No sabés, pico. Pero nuestra expresión más genuina es ¿viste? El ver. Es importante como una percepción ocular parece, pero que está muy ligado al entendimiento. Ne entendéis, pero entender pues es castellano. Ne entendéis.
entender, saber, conocer, conocimiento. Quien ve con los ojos del alma, el lev es el corazón, lev, en hebreo, lev. Entonces mirar desde el corazón comprende el sentido divino de los acontecimientos. Solamente, queridos amigos, el que mira desde el corazón puede entender lo que sucede. Hay que mirar desde el corazón. No se puede mirar entonces, queridos amigos, simplemente con ojos, ¿verdad?, humanos, ojos nuestros, simplemente superficiales, sino que hay que mirar desde el corazón. Los designios de Dios. Entonces Jesús, de cierta manera, lo que está haciendo es reeducando al pueblo, reeducándonos a nosotros a mirar desde el corazón. La mirada del discípulo. El discípulo tiene que mirar desde el corazón, desde el sentimiento. Le enseña que la fe madura no depende, ahí está, de pruebas empíricas, es decir, de pruebas que se ven. A que vea, ya paguen la mitad, ya paguen la mitad, ya paguen la mitad. Nuestra fe no depende de las pruebas empíricas. Muéstranos un signo y entonces creeremos en ti. Señor, cúrame, entonces yo voy a saber que tú eres Dios, que había sido que vos existís. Dios no existe, Dios es. Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces, opeala, hoy botañan de yara, llevan de la yahuerupeñan de coebe, es decir, sentirnos. Queridos amigos, este es el contexto cultural en el que nosotros estamos viviendo, pero que va muy, muy, muy asociado a este contexto con ¿qué cosa? Con el testimonio, es decir, la vida de lo que nosotros enseñamos. O sea, que Yeyana, el ver, el jorao interiormente, yo lo hago porque lo estoy viviendo. Testimonio directo. Ahora, esta enseñanza introduce un nuevo tipo de certeza. ¿Cuál es esa certeza? La certeza relacional, es decir, el verás cosas mayores es una promesa pedagógica. Qué lindo. Esta es una promesa pedagógica, es decir, la fe crece mirando no lo espectacular, sino cuando mira lo espiritual, lo eterno. Porque lo otro pasa, es pasajero. Diramos, hay lan de dólares, cuelan de plata, cuelan de bolsillo. Diramos, hay baby, es decir, eso muere. Eso te tendría que servir justamente para ganar la vida eterna. ¿Y cómo, queridos amigos? Y haciendo un buen camino, el camino que nos lleva hacia lo eterno, es decir, hacia lo perdurable, hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Y por mí.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y hoy estamos en el versículo 50. Jesús le contestó: ¿crees? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera, mayores cosas podrás ver. A ver, ciertamente, oña acentuágina, Ñande ya subrañabe, mayores cosas podrás ver, ¿verdad? Como el otro, ciertamente, que es importante también, esa pregunta retórica, ¿verdad?, que nosotros tenemos que responder. De picorejil, de icoreguerovia, simplemente porque eres anoina, cosas externas, porque eres ya el signo externo. Pero aquí lo que tenemos que mirar, Jesús pedagógicamente nos está enseñando, son las cosas que surgen del aspecto eterno, lo esencial y lo fundamental. Tenemos algunas palabras claves, una de ellas es el ver, ¿verdad? El jorao en griego, el roé, ra'a, ¿verdad?, en hebreo. Esta raíz fundamental de la experiencia profética, ra'a, implica percibir con entendimiento espiritual. O sea, el ra'a es mirar profundamente el corazón del hombre, la situación del hombre. Entonces, ahí cuñandeña mañante ajina lleva el aspecto humano, el aspecto superficial, sino que procuramos mirar y entender ese aspecto bien espiritual y bien profundo que nos hace percibir y entender nuestro caminar, nuestra vida de todos los días. Ahora, nosotros en la traducción de los 70, esta Biblia de los 70, tenemos el famoso jorao, que en Juan es uno de los verbos teológicos centrales. Jorao, que tenemos ya desde la traducción que se hace del Antiguo Testamento, jorao, mirar profundamente, espiritualmente, llegar a lo espiritual. Entonces, aquí en Juan se utiliza ese verbo como lo central del Evangelio de San Juan. Porque para San Juan, pues, lo espiritual es lo esencial y lo fundamental. Lo superficial queda aparte. Desde que caiga la superficial, de que tenga con lo superficial, es mañana, no lo superficial. Y entonces, exegéticamente podemos decir, queridos amigos, que la dimensión mística, el ver, eso equivale a la revelación. Cuando nosotros jorao, es decir, cuando nosotros vemos profundamente, Dios se está revelando. Ver profundamente quiere decir entrar en la misma revelación del Señor, porque ñande yara lleva. Esa es la revelación. Descifrar, entender, saber quién es Dios en síntesis. Siempre es una dimensión pedagógica, ¿verdad? Porque Cristo forma la mirada de los suyos para reconocer lo divino. O sea, va formando, nos va formando. Vamos a decirle del aspecto humano, del aspecto físico, pero para que nosotros podamos reconocer lo divino. Porque ese fue nuestro objetivo, era reconocer lo divino. Pero vamos a reconocer lo divino desde nuestra vida de todos los días, es decir, de lo ordinario. Ahora, ver implica discernir la obra de Dios en lo cotidiano. Ahí en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, en la escuela, en la historia. Pero de tu joven, de capilla, en jave. Usted ve coñandela, ya es sana, lleva esa peña de yara, oye, esa calle de manifestación. Eso quiere decir revelación, conocimiento, ¿verdad?, de parte de Dios. Y después el otro aspecto, queridos amigos, es
el creer. Amén, ñande ya vea hebreo, ¿verdad? Remim también, ¿verdad? Del verbo amam, amén. Raíz de la palabra amén, que significa afirmarse, apoyarse, ser firme. Y aquí Jesús justamente está apuntando a ese. El pisteueim, es el creer. Indica adhesión confiada. Adhesión confiada. Se adhería, lleva se tu de yara, pero ¿por qué? Porque esto significa para mí una confianza total. La ñande ya, si tenemos una confianza total, ciertamente que vamos, ustedes sí. Ahora, desde el aspecto exegético, la dimensión redaccional, nosotros podemos encontrar que encontramos siempre esa relación entre las personas, ¿verdad? Hay una dimensión totalmente de relación entre nosotros. La fe, por lo tanto, tiene esta dinámica de apoyarse en la otra persona. Y allá apoyar. Todo esto, queridos amigos, no sé si ustedes se dan cuenta que tienen siempre relación profunda con el aspecto comunitario, lleva. Porque comunidad con ñande en guaraní se llama entonces ñande, ñañana o yo quiere. Ñande, ñaño putibuana. No podemos hacerlo solos. Solo es imposible. Solamente con esa gracia de Dios, con esa presencia de Dios. Qué importante que es esto, ¿verdad? Y esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental. Y entonces, aquí esta dimensión relacional nos ayuda para que podamos tener esa experiencia espiritual profunda. Y también desde el aspecto escatológico, ¿verdad? Porque dice, quien cree verá cosas mayores. Vea, ñande ayudaina, para entender cuáles son estos misterios dentro del camino de nuestra propia salvación, es decir, de nuestra propia redención. Ñamaña, yajesha, ñahendú. ¿Cuál es el camino de la verdadera salvación? Queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada.
Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas. Como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe,
Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1 de San Juan, del Evangelio de San Juan, el versículo 50. Hoy estamos viendo, Jesús le contestó, ¿crees? Porque te dije que te había visto debajo de la higuera, mayores cosas podrás ver. Eso es lo que le dice entonces. Desde el punto de vista, queridos amigos, de nuestras aplicaciones, es decir, las enseñanzas, con versículo cual añaden el capítulo 1, versículo 50. En primer lugar, que la fe inicial se compara o se confronta con la fe madura. Fe inicial y fe madura. Ñande ya es yaguni, vaya va pena tanael, pero su fe medio canguilento. Después, su fe inicial es una fe que él cree porque él escucha que Jesús le dice, este es verdaderamente un israelita, yo te he visto debajo de la higuera. Este es un israelita de pura cepa. Este es un israelita que busca, que se pregunta, que tiene sentido crítico. De Nazaret puede salir algo. O por duda sentido crítico. Es decir, que está indagando. Pero esta fe inicial quiere decir que después te va a llevar a una fe mucho más profunda. A operar el coñán de Yara es eso, bueno, tranquilo. El jorao, ¿verdad? Que decíamos que es ver más profundamente. Crees porque te dije que te he visto debajo de la higuera. Y ahí le dice, cosas mayores aún podrás ver. Cosas mayores. Esto nos indica de una fe inicial que tenemos que ir hacia una fe siempre mayor, madura. Y en nuestras pastorales nosotros podemos entender así, ¿verdad? Que tiene que ir un proceso. Dígate, ya de la llave está siempre, ya no, en milagritos. Allí va. Estaba en la humildad, no. La fe espiritual, la fe profunda, queridos amigos, va mucho más allá. Y entonces cosas mayores, dice el Señor, podrás ver después. Hay una segunda enseñanza que es el de la visión espiritual. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, que nosotros entramos dentro de una visión espiritual? Quiere decir que aprender a ver a Dios en lo pequeño. Aprender a ver a Dios en lo pequeño. O en tu trabajo, en tu casa, atendiendo a las personas, encontrándote con los enfermos, encontrándote en la calle con alguien. Es decir, todo el aspecto, queridos amigos, de una visión espiritual.
cómo nosotros vemos y entendemos al hombre, a la persona. Trabajo, risa, comunidad. Este es el mayor milagro, queridos amigos. Y luego tenemos un tercer elemento, ¿verdad? Que es el Dios pedagogo. Dios pedagogo. Quiere decir que este Dios es el Dios que, como pedagogo, quiere decir que nos va mostrando el camino. Es el Dios pedagogo que nos va mostrando el sendero. Y así, ¿verdad? Jesús educa nuestra fe progresivamente. Es la educación cristiana. No vamos a imponer la verdad. La verdad se impone sola, queridos amigos. No hace falta que yo imponga la verdad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la medida en que nosotros entramos en un camino de la verdad, catuete entonces de ya es chata. Cuanto más ya guatalla es reina, entonces vamos a ver que la verdad se impone sola. La verdad no se impone porque yo vengo aquí a platazo limpio, a garrotazo limpio, a yeyao limpio, etcétera, etcétera. Entonces debo eroviata, porque ya erovia, porque ese amigo pegamos. No. Por eso que es muy importante, yo suelo decir, ¿verdad? Porque estaba en la que insisten mucho en el aspecto de la apología, por ejemplo, que está muy bien en su tiempo, la apologética. Pero ese pues es una lucha frontal, ¿verdad? Es una pelea frontal contra los errores, ciertamente, contra los errores. Estoy muy de acuerdo. Pero, ¿cómo se corrigen los errores? Los errores, queridos amigos, se corrigen, ahí está, con la verdad. La verdad es frontal. O sea, hay que decirlo, no hay ningún problema. Pero hay que decir la verdad. No haciendo tanto apología, entonces queriendo denigrar, solamente decir. Esta es verdaderamente la predicación de Jesucristo. Y entonces vos le demostrás. Es decir, tenés que argumentar. No es simplemente como dice aquí, ¿verdad? Que es una imposición. La verdad no se impone con la fuerza, sino que la verdad se impone por ser verdad misma. La mentira no se sostiene, cae sola. ¿Entienden? Bueno, otro elemento, queridos amigos, también dentro de ese tercer elemento que habíamos dicho de la pedagogía, el cuarto es la esperanza de lo mayor. La esperanza de lo mayor. Y ante las crisis sociales o personales, recordar que Dios siempre prepara algo mayor. Verás cosas mayores. Verás cosas mayores. O sea, hay un error. Pero tú verás cosas mayores ahora de lo que yo te dije. Porque caramelito de y por último, un quinto elemento para aprender, conocer, saber, queridos amigos, es el discernimiento comunitario. Aquí la visión mayor ocurre en la comunidad, no es entonces en el aislamiento. De ella es la secta venda y pori. ¿Por qué? Porque se aparta del grupo. Nosotros verdaderamente tenemos que hacer entender que dentro de la comunidad se tiene que entender esta fuerza de la verdad. No podemos hacerlo en el aislamiento. Ver juntos lo que Dios hace entre nosotros y por toda la comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.